Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés, sobre todo para los padres de familia, para los estudiantes y en general todo lo que tiene que ver con el sistema de educación. Ese tema es el sistema de evaluación en las instituciones educativas. Bien, vamos a tratar, digamos, unos tips de relevante y de importancia para ayudarles a los estudiantes que en estas épocas de, digamos, finalización de año, algunos tienen algunas dudas de algunos temas, se hacen las preguntas, los padres de familia. Bien, entonces antes de entrar en el tema, pues vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo en la mesa el día de hoy, nuestro compañero César Campos, Guillermo Molina, a Roger Cortés, que está detrás de cámaras, así que bienvenido, César. Muchas gracias, Carlos. Saludo especial a toda la audiencia que a esta hora nos acompaña a través del canal 4 de Alfa Visión. Igualmente invitarlos a que nos acompañen en los diferentes canales virtuales como Emancipación Obrera, CMC Virtual, Carlos Pavón Roca, Pavón Roca TV. Igualmente el canal de la institución educativa Boyacá. Bienvenido, Guillermo. Bueno, saludos a toda la comunidad educativa del municipio y del departamento del Tolima y por qué no de Colombia, este tema tan fundamental que tiene que ver con el sistema, los sistemas institucionales de evaluación que permiten y han permitido que los alumnos puedan salir exitosos o no en los procesos formativos en la educación colombiana. Bueno, Guillermo y César, entonces en el día de hoy vamos a tratar este tema tan fundamental como lo vimos al principio, porque hay muchos estudiantes y padres de familia que en estas épocas de final de año, algunos, digamos, están preocupados, sobre todo los padres de familia, porque sus hijos comienzan a tener dificultades, han tenido dificultades, algunos se están mirando a ver cómo ha sucedido todo este proceso y están a última hora yendo a la institución para a ver si les ayudan, a ver qué pasó con sus hijos. Y de eso se trata el tema de hoy, darle nuestra opinión y nuestros tips basados a través de las leyes y el decreto que el Ministerio de Educación Nacional nos ofrece a todos para que nos documentemos. Bien, Guillermo, mi pregunta es, ya arrancando sobre este tema, ¿cuáles son los antecedentes y las leyes que nos da facultades para nosotros entender fácilmente este sistema de evaluación? Bueno, la evaluación en Colombia siempre ha sido un motivo de discusión, dado que generalmente han sido hechos los decretos unilateralmente por el gobierno y pues eso ha llevado a que pues, los sistemas de evaluación pues, no correspondan realmente con la realidad de nuestro país. El decreto que antecedió a este decreto 1290 que establece el sistema de evaluación que hoy cumple 5 años, es el decreto 230 del 2002, que establecía una promoción automática y que dejó en crisis la evaluación en las instituciones educativas del país, de tal manera que el gobierno en el 2009, en abril de 2009, estableció el decreto 1290, que es el que ha venido rigiendo a partir del 1 de enero del 2010, lo que hoy se denomina Sistema Institucional de Evaluación, a través de ese decreto. Es lo que pues, puedo comentar para no referirme pues, con mucha más anterioridad, ¿no?, al decreto 230. Sí, Guillermo y Carlos, a propósito de eso que menciona Guillermo, en la transición del decreto 230 al decreto 1290 del 2009, recuerdan ustedes que la ministra de Educación de la época salió en los medios de comunicación y dijo que iba a lanzar un salvavidas, porque más de 600.000 estudiantes estaban perdiendo el año en la primera aplicación de ese decreto 1290, si ustedes lo recuerdan. Pero a raíz de eso han surgido algunas apreciaciones que hoy estaremos comentando en el desarrollo de este programa. Es que de los antecedentes hay que necesariamente mencionar que las leyes anteriores lo que obligaban era a los actores educativos, sobre todo a los docentes y a los directivos, a tener que pasar
alumnos que no tuvieran y que no hubieran accedido a los niveles básicos o mínimos de aprendizaje, de tal manera que no se podía perder sino el 5%. Eso quería decir que de un grado de 40 alumnos no podían perder sino 2 máximo, y todo el mundo se regía a eso, lo que contribuyó a crear una cultura de no estudio, una cultura donde pues si todo el mundo pasaba, pues no había que estudiar, y eso es lo que ha venido tratando de resolverse. Sin embargo, después de 5 años de aplicación del decreto 1290, pues tampoco es que haya habido cambios sustanciales que permitan decir que, que el sistema de evaluación pues haya cambiado altamente la calidad educativa. Bueno, Guillermo, dice que ese decreto 1290 del 2009 fue realizada a través de una consulta que se hizo en el año 2007 para la formulación del Plan Decenal de Educación de 2006 al 2016. Y según digamos, esa encuesta que se hizo y esas propuestas recibidas, de 24.438, 7.036 giraron en torno al proceso educativo de los estudiantes. Y a raíz de eso también el gobierno estableció un lema, a través de ese estudio, un lema que dice, abro comillas, evaluar es valorar. Y a través de ese lema se empezó a trabajar acerca de esa formulación de plan decenal. Yo estuve en ese plan decenal, hice parte en una institución educativa, y lo mismo que el PALPEI de la institución. Y quiero traer aquí a colación algo importante que nosotros, a propósito, como padres de familia, es un llamado que hay que hacer una participación, digamos, más participativa, valga la redundancia, en estos procesos, cuando se hace un llamado para que puedan formular sus propuestas, sus proyectos, para que de esa manera también haya una manera, digamos, más coordinada entre las instituciones educativas, entre los docentes, coordinadores, los rectores, los estudiantes y los padres de familia. Yo veía que, por ejemplo, cuando yo asistía a esa mesa de trabajo de las dos, los padres de familia, como usted lo decía inicialmente, son muy acérrimos a participar, y eso lo dejamos muchas veces a los docentes, a los rectores, y por eso en cada una de las instituciones educativas pues la ley le faculta para que se hiciera el sistema de evaluación, cada uno autónomo como pudieran hacer. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esa parte del sistema de evaluación, Guillermo, porque cómo es que cada una institución tenga que manejar esa evaluación, como para darle un poquito abrebocas al tema de la evaluación, porque es lo que nos permite a nosotros dirigirnos más, porque se está fallando en una institución educativa y en otras no. Porque es más fácil pasar el año en una institución educativa XY y no en otra. Carlos, Guillermo, perdón, antes de que Guillermo empiece a hacer la exposición de motivos sobre el 1290, aclarar que efectivamente en las instituciones de educación sí se hace llamado a los padres de familia. Lo que pasa es que en muchas ocasiones los padres de familia que asisten son muy pocos, pero es necesario que se cite padres de familia, y como hablábamos extracámara, los padres de familia deben conocer el sistema de evaluación de cada institución. Pero si hiciésemos una encuesta entre los padres de familia de las diferentes instituciones, yo creo que el 70% de los padres de familia no saben cuál es el sistema de evaluación de los estudiantes en la institución donde están sus hijos. Entonces, era para hacer esa aclaración solamente. Guillermo, discúlpenme ustedes para que pueda continuar. Bueno, sí, el sistema institucional de evaluación es una política que establece el decreto 1290, donde faculta a las instituciones educativas del país a establecer ese sistema teniendo en cuenta varios aspectos. Uno, definir cuáles deben ser los criterios de evaluación y promoción de sus estudiantes, establecer una escala de acuerdo a también unos niveles que a nivel nacional se establecen, que tiene que ver con los niveles de desempeño alto, básico y bajo. Bajo, básico, alto y superior. Y el desempeño superior, sí.
perdón, superior, alto, básico y bajo. básico y bajo. Además de implementar o plantear una serie de estrategias, de acciones y seguimientos que se deben tener en cuenta en esos procesos. Lo mismo que involucrar a los alumnos en ese proceso de evaluación a través de lo que se ha denominado la autoevaluación, y a la comunidad o a los jóvenes a través de la coevaluación y la heteroevaluación con los docentes. Es decir, que no sea un solo valor en lo que tiene que ver con la evaluación a los estudiantes. Igualmente, ese sistema de evaluación institucional establece la necesidad de que haya una periodicidad, no solamente para los informes, sino también para la evaluación de los estudiantes. Y esa información debe también facilitarle a los padres de familia para que, de acuerdo a una estructura mínima de esos informes, puedan ellos analizar y poder determinar qué ayudas se puedan requerir, al igual que esa información le permite a los docentes y a las instituciones educativas establecer los planes de mejoramiento o las acciones o estrategias que permitan que los jóvenes y jovencitas y niños y niñas puedan alcanzar los logros y los desempeños que el gobierno nacional ha establecido a través de unos lineamientos, ¿no?, sobre el currículo y unos lineamientos sobre indicadores de logro. Valga la pena aclarar, Guillermo, que esos lineamientos son, digamos, como los elementos básicos que cada institución toma para poderlos ampliar o para poderlos acortar, y no tienen que estar limitados a ellos, sino que se pueden, por eso es que ve uno diferencias de instituciones educativas en algo que dice, bueno, aquí vamos a calificar por números y aquí vamos a calificar por... No, los lineamientos curriculares hacen referencia a lo que mínimamente debe los alumnos tener como conocimiento de haber aprendido, de tal manera que hoy el gobierno nacional a través del MEN los ha llamado derechos básicos de aprendizaje, y que a partir de la mitad de este año empezó a hacerle llegar tanto a los padres de familia como a los docentes y a toda la comunidad educativa. Los derechos básicos de aprendizaje están ahí mucho más claros que los lineamientos curriculares que anteriormente se habían establecido para cada uno de los niveles de enseñanza. Sí, pero esos lineamientos también se pueden eso adoptar... de lo que usted manifiesta tiene que ver con los criterios y la escala de valoración que puede ser adoptada tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, porque de todas maneras el gobierno nacional estableció unos criterios de escala cualitativa que ya lo habíamos mencionado, que hace referencia a los niveles de desempeño superior, alto, básico y bajo. Pero las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer un rango cuantitativo o un rango a nivel, por ejemplo, de letras A, B, C, D. Generalmente en las instituciones del país se ha adoptado la combinación tanto de el rango nacional cualitativo con el rango cuantitativo de 0 a 5 o de 1 a 5 o de 0 a 10 o de 1 a 10. Es en términos generales la escala que a nivel nacional se ha establecido y a nivel local. Sí, es que esa escala que menciona Guillermo, que es la escala nacional, en muchas instituciones se hace combinada, ¿no? La escala con los niveles y la escala numérica, es decir, de forma cualitativa y cuantitativa, porque eso va a permitir la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones. ¿Cuál de las dos es la más, digamos, adecuada para, digamos, nuestra sociedad, que se haya adaptado mejor? Porque por mí yo diría que es mejor la cuantitativa, la que se maneja por números, la numérica la numérica y no por la
por la otra. Muchas instituciones están llevando las dos, ¿no? Entonces dicen, Sí, del rango de 0 a 2,9, por ejemplo, es bajo. De 3 a 3,5 es básico, de 3,5 a 4,5 es alto y de 4,5 a 5 es superior. Pero en otras instituciones no lo hacen. Sin embargo, la unión de esas dos escalas, la cuantitativa y la cualitativa, lo que facilita es la movilidad de los estudiantes. Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo en el colegio X del departamento del Tolima y me voy a trasladar para Caldas, pues lo que pretende esa escala de valoración es que cuando llegue mi hijo allá se pueda equiparar fácilmente las dos escalas y entonces allá supongamos que solamente manejen la escala nacional, que es la de básico, bajo, alto y superior, pero mi hijo lleva unas notas de 3,5 y eso indica que está en básico, pues allá lo van a poder equiparar fácilmente a esa escala. Eso es lo que pretende en síntesis, pero dependiendo de muchos factores, ¿no? Entre otros, de cómo en la institución tengan en cuenta los estándares mínimos del Ministerio de Educación, es que van a manejar esa escala. Guillermo, aquí nos hace una pregunta a propósito de los criterios que usted comentaba aquí, dicen en WhatsApp, en el grupo, dice, ¿quiénes serían los más apropiados para hacer evaluación y criterios para tener en cuenta? Vuélvame a repetir porque... ¿Quiénes serían los más apropiados para hacer evaluación y criterios para tener en cuenta? Pues es que los más apropiados para hacer la evaluación pues son los docentes, porque son los que están orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente que el decreto 1290 lo que vincula es al estudiante para que pueda también él autoevaluarse y desde el punto de vista el docente debe tener la consideración de evaluar de manera integral al estudiante, de tal manera que no es solo conocimiento, ni son solo competencias cognitivas, sino que también tiene que ver con la actitud de cada uno de los estudiantes, de modo que eso combinado da una nota que incluso en conjunto con el estudiante se define en cada periodo la calificación o la valoración. No puede, es decir, hoy en día el estudiante no puede decir al padre de familia, mire, es que el profesor no me ha dado la nota. No, porque durante el proceso se debe estar dando la información al estudiante. El estudiante sabe cuándo le corresponde recuperar y cuándo, por ejemplo, ha perdido y cuándo debe presentar actividades de plan de mejoramiento o no. En procesos anteriores o digamos en leyes anteriores, simplemente a veces se le ocultaba la información al estudiante. En este sistema de evaluación lo que ha permitido es que todo mundo conozca cuánto lleva el alumno en el primer periodo, qué se sacó en el primero, qué se sacó en el segundo, qué se sacó en el tercero y cómo va en el cuarto para definitivamente definir el año lectivo. Esa es una de las ventajas que tiene este modelo de evaluación. Ahí lo que hay dificultad es porque los padres de familia simplemente adoptan la postura de dejar a un lado su responsabilidad, matricular al estudiante y después de eso no se vuelven a presentar sino solo para recoger el boletín o en un alto porcentaje, ni lo retiran el boletín y por lo tanto no se dan cuenta de la situación de cómo van los estudiantes. En este sistema, como en cualquier otro, se requiere indudablemente que el padre de familia esté pendiente de las responsabilidades que debe tener el joven y indudablemente de los deberes y derechos que él tiene en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente de los deberes y los derechos que tienen tanto los docentes como los directivos, como las instituciones educativas y qué deberes tiene la Secretaría de Educación, el Ministerio, en relación a el sistema de evaluación que está establecido dentro de este decreto. No, usted tiene toda la razón Guillermo, el artículo 12 del decreto 1290 habla específicamente sobre los derechos de los estudiantes y ahí está consignado lo que usted está mencionando, el hecho de que el estudiante tiene que saber cuál es su nota, pero también está consignado ahí la obligación de la institución
y de los docentes para brindarles un apoyo específico cuando sea necesario. Es decir, cuando el estudiante lo requiera porque tenga algunas fallas a nivel académico, pero como decía Guillermo, Carlos, efectivamente la valoración no está solamente basada en el aspecto del conocimiento, no es solamente el conocimiento, hay otros elementos y otros aspectos que seguramente el docente va a tener en cuenta. Por eso a veces en algunas situaciones el padre de familia dice, es que el profesor hizo perder a mi hijo, pero no se dan cuenta de otras cosas que se tienen en cuenta para ese sistema de valoración. Y ahí en ese artículo 12 está contemplado específicamente los derechos del estudiante, como también hay algunas obligaciones de la institución, obligaciones del Ministerio de Educación frente a ese mismo decreto, que lo que pretende en últimas es ser equitativo frente a la valoración que se le hace a los estudiantes, brindándole herramientas a la institución, al docente y a los estudiantes, igual que a los padres de familia. El problema consiste en que en algunas ocasiones los padres de familia desconocen el decreto como tal y los estudiantes solamente miran aquella parte que les conviene. Por ejemplo, si yo no pierdo tantas áreas o tantas asignaturas, posiblemente voy a ser promovido, pero no se preocupan por otra cosa, ¿cierto? Solamente dicen, bueno, si Pepito falla mucho y Pepito va perdiendo un año, como hay que tener en cuenta la mortalidad académica, y entonces la mortalidad académica en este momento ya no está supeditada como el decreto 230, a que era un porcentaje mínimo, pero las instituciones y las secretarías de educación a nivel nacional sí están mirando que la mortalidad académica no sea tan alta. Entonces el decreto da esa posibilidad de tener en cuenta aspectos que incidan en la promoción de estudiantes que tienen algunas falencias en el aspecto académico. Bueno, César Guillermo, aquí nos hace una pregunta a nuestro productor Rogelio Cortés. ¿Quién elige el sistema educativo que debe adoptar el país? Bueno, el sistema educativo del país, pues generalmente lo hace el Estado, es decir, en sus diferentes expresiones gubernamentales. Existe un Ministerio de Educación y existen unas secretarías municipales y departamentales, de tal manera que el gobierno a nivel del Congreso legisla sobre la educación y establece un modelo de educación, pero el modelo de educación en Colombia pues ha sido fundamentalmente realizado y hecho por las élites, de tal manera que no combina la teoría con la práctica. Es un modelo de educación idealista, precisamente por eso, porque no combina práctica y teoría. Es un modelo de educación acientífico, porque la preparación tanto para los docentes como para todos los actores educativos no está ceñido fundamentalmente al conocimiento más avanzado, que es el científico, porque se prioriza mucho las creencias y se deja de lado entonces aspectos que tienen que ver con entregarle lo más avanzado a la sociedad, de tal manera que depende de cómo está formado X o Y actor educativo, para que de esa manera pueda aplicar o no el conocimiento más avanzado. Es decir, el sistema de educación nuestro es un sistema que no ha estudiado a fondo cuáles son las necesidades del país, cuál es su visión como país, cuál es lo que establece como principios de cómo debe ser el ciudadano, de cómo debe ser ese país, porque en términos generales lo que ha copiado son expresiones y formatos y modelos de países europeos o países fundamentalmente de Norteamérica, concretamente de Estados Unidos, y esa dependencia hace que sea ambiguo y sea un poco difusa ese modelo que tenemos hoy en Colombia de educación. Además, porque no contempla muchos de los aspectos que debe contemplar como interés, por ejemplo, a nivel económico. Debemos sacar ciudadanos y debemos sacar gente. ¿Para qué? Por ejemplo, para fortalecer una economía nacional, o para que simplemente se adopten posturas del libre mercado y de la libre competencia, entre comillas libre competencia, porque los monopolios sabemos perfectamente que son los que mandan,
de tal forma que pues salen los muchachos y salen con unos conocimientos a veces muy abstractos, muy generales, sin práctica, a un mundo en donde la exigencia es mucho mayor y en donde muy poco a veces les sirven esos conocimientos. Bueno, Guillermo, Carlos, perdón, y lo que decía Guillermo, nos queda un minuto. Lo que pasa es que, vamos a dejar entonces eso porque es que la educación en Colombia ha sido, digamos, el gobierno la maneja, pero se la ha entregado a algunos tecnócratas que están en un escritorio y como lo decía Guillermo claramente, no hay una simbiosis entre la práctica y la teoría, sino que ellos, es más, en la mayoría de las veces ni siquiera son pedagogos. Entonces se escudan en un escritorio y traen sistemas de evaluación de otros países donde lo que no permite es que haya una identidad nacional. Por ejemplo, los últimos aspectos que se han venido copiando han sido de Chile, no han sido ni siquiera de Europa. Han sido Chile tratando de que sean más cercanos. Sin embargo, nosotros tenemos una diferencia enorme con Chile. Chile es un país que tiene un mayor desarrollo en el aspecto académico, por algunos factores, aunque hasta 1930-32 Colombia era uno de los países que tenía una mejor educación. No en vano era llamado Bogotá la Atenas suramericana, ¿no? Pero entonces hoy en día esa identidad se ha ido perdiendo y esos aspectos metodológicos y evaluativos que se están desarrollando en Colombia no son producto de lo que debería ser, es decir, una amalgama de los conocimientos y de la práctica de los docentes, de lo que se hace en el aula, de la participación de los mismos estudiantes, para que fuera mucho más real, mucho más práctica en el contexto local. Bueno, César y Guillermo, entonces vamos a unos comerciales, regresamos en breves segundos, continuando con este tema de mucho interés para todos los colombianos y todos nosotros. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Aguaviva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Aguaviva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Institución Educativa Técnica Boyacá, 95 años sirviéndole a Ibagué y al Tolima. Ofrece preescolar, básica primaria, aceleración, básica secundaria, ciclos en jornada nocturna, bachillerato académico, bachillerato técnico empresarial, técnico en arte, comunicación social, periodismo, bachillerato con énfasis en ciencia y tecnología. Matricúlese ya. Carrera Quinta, calle 20 esquina, Ibagué.
Bien, continuamos con Opinión Pública, el medio alternativo de Comunicadores de Colombia. A propósito, compañeros, invitamos también a nuestro equipo para que se una más a este gran programa y también nos ayuden a difundir y hacer preguntas de los temas que estamos tratando continuamente. Bien, compañeros, yo quiero hacerle y a Guillermo una pregunta que se habla mucho en la institución educativa y en la institución educativa de mi hija se habló de ese término de pedagogía transversal. Quisiera que usted me dijeran qué es pedagogía transversal para hacerle otras preguntas que tienen que ver con la evaluación. Entonces, comentémosles a todos los cibernautas, internautas y televidentes qué es la pedagogía transversal. Yo creo que la pedagogía transversal está basada específicamente en los proyectos transversales, ¿cierto? Cómo desde un proyecto específico se van desarrollando y se van concatenando los conocimientos de diferentes áreas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un proyecto transversal como democracia, ahí van unidas también asignaturas o áreas como ética, con el respeto, con los diferentes valores que hay. También podríamos decir que ahí se relaciona el área de humanidades, porque los muchachos que participan en ese proyecto de democracia tienen que tener una facilidad de expresión oral. Podríamos también decir que se relaciona con matemáticas, porque ahí tendrían que hacer un conteo del cociente electoral, de los votos, etcétera, etcétera. Entonces los proyectos transversales, no sé Guillermo qué tenga que decir sobre eso, pero un proyecto transversal desarrolla una pedagogía transversal, es decir, la transversalidad o la continuidad de diferentes asignaturas en un proyecto que se va desarrollando en una institución educativa determinada. Sí, lo que pasa es que nuestro sistema de educación trata de generalmente tratar de desunir el conocimiento. Es bueno hacerlo en proyectos transversales, la pedagogía transversal, pero resulta que todo conocimiento de alguna manera está ligado a la realidad y está ligado a la totalidad de la realidad. De tal manera que hoy en día no se puede hablar de pedagogía transversal si no está ligado el conocimiento, ya sea matemático, ya sea de las ciencias naturales, ya sea de filosofía y más aún de filosofía, ya sea de lenguaje, ya sea de inglés, a el contexto y a la realidad. De tal manera que la transversalidad significa que cada una de las áreas se tocan en todo el proceso formativo, en todo el proceso educativo, que tiene que ver, por ejemplo, la enseñanza de la lengua castellana absolutamente con la enseñanza de la matemática, porque los problemas vienen en lengua castellana o en inglés, ¿cierto? Porque el conocimiento viene en la lengua y la lengua simplemente es un instrumento para poder conocer, para poder informarnos y para poder también desarrollar conocimiento y para poder también expresarnos. De tal manera que el conocimiento hoy en día no puede ser de otra manera visto, y la educación, sino a través de una pedagogía transversal, no solamente a través de proyectos, porque es que el gobierno lo que ha querido es separar unos proyectos transversales que tocan todas las áreas y que el matemático siga siendo aislado de la realidad y aislado del mundo y solamente enseñe exclusivamente lo matemático. Que eso ya está dado a recoger. Claro, eso está dado a recoger no solamente porque ya el mundo ha esclarecido con mucha a eso quería profundidad. llegar la pregunta, perdona que le interrumpa ahí, a eso quería llegar la pregunta sobre este tema transversal, porque es que en el caso de la institución educativa y algunas todavía siguen trabajando en ese sistema ambiguo, todavía están pegados a ese sistema antiguo y todavía no han adelantado a esa pedagogía transversal, que es la que facilita el cambio, la nueva renovación de la educación. Inclusive ya se habla de que la pedagogía transversal es fundamental y facilitarle a los padres de familia y a los estudiantes para que puedan estar más avanzados. Y eso está estancado y no se lleva a cabo en muchas instituciones educativas. Hay docentes que todavía están estancados en ese proceso y no quieren todavía modernizarse con esa pedagogía transversal. Uno de los problemas
que ha tenido el conocimiento a nivel mundial ha sido precisamente esa visión de la pedagogía, dado que pues indudablemente fue afectado por una concepción de lo que hoy se denomina el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que no le importa, en definitiva, unir una cosa con otra, sino antes es especializar el conocimiento. Está bien lo de la especialización del conocimiento, pero el conocimiento no se puede enseñar sin contextualización y sin unirlo a la vida, a la realidad. Y precisamente por eso es que la crítica, una de las críticas que hacemos muchos de los docentes al sistema educativo colombiano, es que este decreto 1290 liga la evaluación a los procesos internacionales de evaluación sin preparar a los alumnos para ello. Y entonces simplemente lo que ha hecho todo este proceso es una verdadera reforma educativa ahí por debajo, cambiando absolutamente todo para adecuarlo a las pruebas estándares, a las pruebas saber, a las pruebas PISA, de modo que los intereses del país y los intereses de los estudiantes y los intereses generales de la educación pues son dejados a un lado. El gobierno en el primer artículo de este decreto se comprometió a nivel internacional realmente con impulsar las pruebas internacionales, pero no privilegia los intereses nacionales, de si vamos a desarrollar una industria, qué tipo de país vamos a desarrollarlo, sino simplemente nos metemos en ese paquete como si la educación nuestra no tuviera unos condicionamientos contextuales de una cultura basada, por ejemplo, en el laicismo, o de una cultura que viene de unas creencias muy arraigadas que no ha permitido que impere el verdadero conocimiento científico y la verdadera educación que ligue la teoría con la práctica, de tal manera que permita romper el enclaustramiento que tiene la educación en Colombia, porque simplemente se somete al niño desde preescolar a estar enclaustrado en cuatro paredes, a estar enclaustrado en un aula de clase que le va a permitir ahogarse, que le va a permitir tener dificultades de disciplina, como pasa cuando uno encierra unos ratones o una caja de pollitos, pues se estresan y se generan ambientes no propicios para la formación y la educación. Entonces, de verdad que Colombia requiere de una transformación, pero esa transformación no tiene que ver solo y exclusivamente con un sistema de evaluación, sino que tiene que ver con un modelo de educación, como lo decía detrás de cámaras a través de un WhatsApp algunos de nuestros televidentes, porque eso lo que hace es que la educación realmente pueda servirle a los intereses del país, a la formación de las nuevas generaciones con un ideal de ser colombiano que no sea pues una copia de la cultura norteamericana o de una copia de la cultura extranjera, sino de la apropiación de nuestra propia cultura como aspecto central para la edificación de un nuevo país. Una transformación o una revolución educativa. Bueno, el gobierno habla mucho de revolución educativa, pero en términos generales estamos haciendo lo mismo con otros nombres y bajo otras circunstancias. Sí, es cierto que hemos avanzado en algo, porque ya se da la participación un poco a los estudiantes y a la comunidad educativa, sin embargo, esa participación se queda rezagada debido a la falta de cultura y debido a la falta de información, no tanto porque las instituciones, los directivos o los docentes no la realicen, sino porque el mismo Estado no favorece esos ambientes y esa formación. Bueno, a propósito de transformación, revolución, César, le vas a una pregunta pero sobre antes de eso es que Guillermo tocaba lo del proyecto transversal
el problema con los proyectos transversales, Guillermo, es que en las instituciones no se ha trabajado como debe ser. Ese es el problema, porque usted lo está diciendo, un proyecto O sí ha trabajado, pero no lo no pone lo en está práctica. trabajando como debe ser, porque un proyecto transversal lo que trata de hacer es lo que usted está diciendo, sacar al estudiante del aula, llevarlo a la práctica, que desarrolle un proyecto donde estén incluidas todas una serie de asignaturas que llevan conocimientos y que van separados cada uno. Entonces, ese proyecto transversal, cuando se desarrolla como debe ser, da unos frutos que no los da estar solamente en el aula transcribiendo y contestando a veces preguntas que se vuelven mecánicas. Entonces, ese aspecto que mencionaba Guillermo de la pedagogía transversal, sí está relacionado con los proyectos transversales. El problema es que ni las instituciones ni en la mayoría de casos los docentes se han querido apropiar de esa herramienta. Y por eso esa herramienta la han tenido separada, la han tenido ahí alejada y no le han sacado el fruto que deberían sacarle y que realmente podría llegar a incidir en el desarrollo no solamente académico, sino integral del estudiante, porque eso permite que socialice, que se relacione, que participe y que ponga en práctica los conocimientos que ha ido adquiriendo en las diferentes asignaturas. Pero si no se hace, es como si a mí me dicen, bueno, usted va a practicar ciclismo y tiene una bicicleta con fibra de carbono, pero si yo no la uso, pues seguramente que no me va a servir de nada. César, pero hay una gran dificultad. Es que el Estado puede plantear eso ahí, en la ley, y efectivamente está. Pero el problema son las trabas para poder realizar alguna actividad por fuera de las instituciones educativas. Es decir, existe una reglamentación muy rígida que no promueve realmente que se rompan los ambientes escolares. Lo otro son las mismas construcciones que se realizan con ambientes muy comprimidos, con ambientes incluso no ecológicos, que son toda la infraestructura que a nivel nacional ha venido estableciéndose como, digamos, las edificaciones de las escolares, de las instituciones educativas. Entonces, fíjese que por un lado se plantean las cosas y por el otro se trata de que no se realice. Eso mismo sucede, por ejemplo, con la promoción de los alumnos La anticipada, que se denomina anticipada. Ahí está establecida. Pero las instituciones educativas, por X o Y razón, no establecen unos criterios que permitan al estudiante que ha tenido mejores desarrollos académicos poder pasar a otro nivel, porque es decir, es muy engorroso eso que se establece para poderlo. Si bien es cierto, esos criterios los establece cada institución, todavía seguimos pegados a una cultura muy tradicionalista, muy de valoración incluso muy numérica, de modo que no hemos podido romper en estos 5 años con esa evaluación del 1290 esos criterios, además porque la cultura misma en nuestro medio no permite eso, romper precisamente esas 4 paredes a nivel institucional. Bueno, Guillermo y César, entremos a algo importante, que es mirar a ver cómo aportarle al gobierno, a nuestra sociedad, a la educación, que se podría plantear para, digamos, ampliar, para dar mayor solución a esta problemática que se ha presentado, digamos, vacíos, que hacen falta. Y voy a mencionarle una que usted nos decía anteriormente, que cómo comprometer al gobierno a esos estímulos, una de ellas a las pruebas internacionales. Bueno, el gobierno prioriza casi toda la política educativa para que las instituciones se adecúen a las pruebas internacionales, pero las pruebas internacionales no lo son todo. Es necesario que el alumno, que los jóvenes, que los niños puedan aprender a leer de manera crítica, es decir, a poder realizar una comprensión de un texto, ya sea un texto literario, un texto científico, un texto cualquiera, y poder interrelacionarlo, poder realizar inferencias, poder de ahí extraer pues absolutamente todo lo que el texto dice y poder relacionarlo con lo que él ha leído o con otros documentos que tiene la cultura nuestra. Eso es normal,
Pero eso no quiere decir que porque se perdió, por ejemplo, una prueba saber, entonces los alumnos tengan que reprobar o los alumnos tengan que en un momento determinado no poder acceder a la universidad, que es una de las críticas fundamentales que se le hace, por ejemplo, a la evaluación de la prueba saber. A mí me parece que falta que en el sistema de evaluación se puedan promediar las diferentes asignaturas, porque una asignatura o una área puede en un momento determinado promediarse, y no el área, sino todo lo que se está viendo en esa institución, todo el currículo, de tal manera que permita a los estudiantes poder obtener mejores éxitos. Otra cosa tiene que ver con tratar de cohesionar, de que haya una coherencia entre teoría y práctica, de ligar preescolar, primaria, secundaria básica y secundaria media con talleres, con la práctica, de modo que se pueda incluso acceder de una vez a una educación sin ninguna restricción, a una educación técnica, a una educación tecnológica y a una educación profesional. Yo creo que ese es un derecho absoluto que deben tener todos los colombianos, y no por una beca y no por una ganga que el gobierno de turno, para tratar de llamar la atención y que la gente vote para la reelección, sacar unas cuantas becas, pero al resto de la sociedad no facilitarle la oportunidad de estudiar. Me parece que eso no debe ser manejado desde el punto de vista político. Sí. Se debe excluir, sí. Y todo el mundo debe tener derecho a una inclusión. educación gratuita y universal, de cada uno de los niveles que quiera en un momento determinado. Sí, eso debe convertirse en una política de Estado. Una política de la Estado. educación debe ser una política de Estado, no una política de turno. Claro, y de por eso gobierno. lo que dice Guillermo frente a las pruebas internacionales, imagínense ustedes que mientras un estudiante en Europa, por ejemplo en Finlandia, dedica más tiempo al arte, a la música, a la danza, y aquí entonces a los estudiantes se les ha incluido unos énfasis para desarrollar unas competencias solamente para prepararlos para el ámbito laboral, mientras que no están haciendo eso. Y sí están midiendo al país frente a estándares internacionales que no tenemos, y que no es culpa de los docentes, porque es que hay gente que dice, las personas que no conocen de educación dicen, es que los docentes son los culpables, pero no se dan cuenta que es que hay unos elementos que no son ni siquiera medio parecidos a los estándares internacionales. Entonces es como, volver a un ejemplo, es como si yo voy a competir en una moto 50 con una moto de 600 centímetros cúbicos, pues seguramente que así yo tenga muchas capacidades y muchos deseos de competir, me van a dejar rezagado. Eso está pasando con las pruebas internacionales que están presentando los estudiantes colombianos, ¿no? Frente a los estándares internacionales, porque lo decía Guillermo, el artículo primero del decreto 1290 habla de 3 aspectos evaluativos, ¿no? El internacional, que es donde el Estado o el gobierno de turno, porque como no hay una política estatal educativa, entonces el gobierno de turno quiere llevar a enfrentar con el eslogan ahora de Colombia la más educada, que faltaría mucho todavía para eso. Entonces quiere llevarnos a enfrentarnos a estándares internacionales. Si ponemos a jugar al Deportes Tolima con el Real Madrid o con el Barcelona, seguramente que el marcador sería abultado, ¿no? Ahora, la segunda parte son las pruebas nacionales, que son las pruebas ICFES, que se están determinando, y también está haciendo lo mismo, ¿no? Compara un colegio de la capital, por ejemplo, con el colegio de un municipio más lejano que no tiene las herramientas ni pedagógicas ni didácticas suficientes para trabajar, exacto, ni tecnológicas, y entonces los resultados no son muy diferentes, aunque se han presentado casos de estudiantes de instituciones muy pequeñas y de sitios rurales que han presentado muy buenos resultados. Y el tercer tipo de evaluación, que es interno, es el que están haciendo las instituciones para tratar de mejorar, pero es para una cosa, Guillermo y Carlos, y es que en la medida que se va posicionando esa institución, también puede recibir beneficios del situado general de participación. Entonces va ligada una cosa con la otra, ¿sí?
Ahora, yo sí no estoy muy de acuerdo con las pruebas internacionales mientras no se den las herramientas necesarias. Bueno, César, hay una pregunta que lo hace aquí Rogelio porque está preocupado saber la respuesta y la damos que dice que relacionado a qué sistema educativo ha tenido éxito en Colombia. Pues es que hablar de un sistema educativo que haya tenido éxito en Colombia es difícil realmente, ¿no? Porque supongamos que cuando nosotros estudiamos, nosotros que tenemos ya un poquito más de 40 y menos de 60, nos dábamos cuenta que el sistema de evaluación era diferente. Cuando inició la educación, que recuerden que la educación empieza casi desde el punto de vista religioso, ¿no? Porque hay que tener a los niños leyendo, los tienen en las iglesias. En Colombia la educación fue manejada por la iglesia. Pero a medida que va pasando, entonces empieza a presentarse ese famoso refrán que decía que la letra con sangre entra. Y para muchos dicen, pues esa educación fue muy buena, pero esa educación fue memorística, repetitiva, Traumático, traumática en la mayoría de los maltratadora. casos, exacto. Y hoy tenemos una educación que tiene unos aspectos que tampoco podemos decir que son los mejores. Y entonces yo no sé y no me atrevería a decir cuál habrá sido el mejor sistema educativo o el que más éxito haya tenido en Colombia. No sé si Guillermo se atreve a decir cuál habrá sido ese sistema educativo que ha tenido mayor éxito en Colombia hasta el momento. No, pues un sistema de evaluación o un sistema de educación, mejor dicho, es diferente, ¿no? Indudablemente, el sistema de educación en Colombia pues ha sido trazado para reproducir el mismo sistema, de tal manera que es un sistema injusto, que es un sistema de discriminación, que es un sistema donde a veces las influencias definen más que lo que la gente conoce y sabe. Eh, no obstante, pues el sistema de educación que tenemos, pues frente a otros anteriores, pues está dentro de los niveles, digamos, de caracterización de un país dependiente que no ha definido todavía su visión de nación y su visión de futuro, de desarrollo, porque está ligado indudablemente más al mercado y al capital que a los intereses de la nación. De modo que ninguno hasta ahora pues le ha servido como debe ser. Pero entendiendo todo eso, pues es necesario que las comunidades, los padres de familia, los estudiantes, realmente participen. Lo que hemos visto en todo estos 5 años es que hay poca y muy baja participación del estudiantado Y de los padres de familia. Pero familia básicamente. dentro de, digamos, los proyectos de democracia. Hay temor, no se participa. Lo mismo lo de los padres de familia. Si bien es cierto, este sistema permite crear y construir comités de promoción y evaluación, esos comités en su mayoría, pues su participación es muy mínima de parte de los padres de familia, de los estudiantes a veces es nulo, de tal manera que no permite realmente que haya de verdad una democratización en lo que tiene que ver con lo de la evaluación. Bueno, como nos quedan 3 minutos, César y Guillermo, yo quiero aportar algo positivo a este tema y yo creo que para que haya una transformación, como usted le digo, en mi opinión, yo creo que hay que transformar primero en asignarle a los docentes, ¿sí?, verdaderamente un salario que sea representativo, digno de ser docente, porque la verdad los salarios parten de ahí. Teniendo un buen salario como un profesional, como el médico que se le da su buen salario, pues lógicamente vamos a tener una mejor salud, lógicamente vamos a tener una buena educación, y hay que partir de ahí. Esa es una solución que hay que mirar a fondo, a futuro, y hay que empezar a trabajar sobre eso para que esa transformación educativa comience desde ahí, comience una mejor asignación salarial a todos los docentes. Muy seguramente, si se les da un buen salario, ¿sí?, por encima de 4 o 5 salarios mínimos a un docente, pues va a haber una mejor calidad educativa, va a haber mejor beneficio para los estudiantes, para la institución educativa. Creo que ese es mi aporte que yo puedo hacer, ¿así o no, don Guillermo? Bueno, ese es un elemento que es supremamente importante, pero existen también otros elementos como la inversión
del Estado en la educación, como me parece que es supremamente importante que los directivos, docentes, las secretarías de educación realmente obren como debe ser, como apoyo institucional y no para tratar de generar de pronto resultados sin dar las condiciones apropiadas. El Estado ha sacado el famoso índice sintético de calidad que lo liga a algunos factores que son muy difíciles a veces de cumplir porque tiene que ver con, por ejemplo, cómo un hijo de un obrero que se queda sin trabajo no se pueda trasladar de un colegio a otra parte porque inmediatamente es catalogado como desertor o de cambiar de institución, de tal manera que esos índices pues van a afectar tanto a la institución como a los mismos docentes. Es decir, ese índice sintético de calidad también establece que si hay muchos malos, pues entonces la calificación para la institución pues también es baja y los incentivos para los docentes tampoco se dan. Es decir, está ligado a factores a veces que son adversos, porque hay niveles de aprendizaje y que no son los mismos en un alumno que en otro. Y el sistema debe permitir que los niveles de aprendizaje se puedan desarrollar, si bien es cierto son disparejos, deben facilitar a los alumnos que más dificultades en un momento determinado se presentan. Y lo que se está viendo es que se empiezan a ver colegios con puntajes muy altos y colegios con puntajes supremamente bajos. Y entonces lo que hace el Estado es intervenirlos, presionar para que se establezcan a través, por ejemplo, de amenazas, mejores resultados, y resulta que eso de esa manera no se va a lograr. Bueno, César, ¿qué aporte podría dar usted para esa transformación, para ese cambio? ¿Qué le queda a usted para poder proponer al gobierno que le hace falta para esa transformación de mejorar la calidad educativa y sobre todo el proceso de evaluación? Yo estoy de acuerdo con Guillermo que uno de los aspectos más importantes es la inversión económica que tiene que hacer el gobierno. No solamente en los salarios del docente, no solamente en la parte de infraestructura, que es muy necesaria, sino también en esa misma cualificación de los docentes y fundamentalmente en mirar cómo se crea una educación que resalte y que tenga preponderancia sobre la identidad nacional. Porque no tenemos una identidad, como decía Guillermo, y esa identidad nos hace falta. Es como si nosotros no supiéramos quiénes son nuestra familia, cuáles son las costumbres que se han venido desarrollando en nuestra casa a través de mucho tiempo. Y eso hace que perdamos identidad, y esa identidad es supremamente necesaria en el desarrollo de la educación en un país. Y eso pues va a reflejar unos resultados mucho más positivos que, como decía Guillermo, esa presión que a veces hace el gobierno con esas normas que ha venido sacando y que lo que pretende en algunos casos es fusionar instituciones, y ahora con la famosa jornada única, pues tratar de obligarlos a que vayan a una jornada única donde no hay las condiciones necesarias y suficientes. Sí sería bueno una jornada única como una forma de llegar a una educación, digamos, desarrollada, pero que tenga una identidad nacional. Bueno, para concluir ya el tema, Guillermo y César, pues vamos a puntualizar como recomendación a los colombianos, a los padres de familia, estudiantes, ¿qué debemos hacer para verdaderamente aportarle positivamente a este tema que hicimos hoy en el día de evaluación a través del decreto 1290, Guillermo? Bueno, a los estudiantes que hay que persistir en el proceso de desarrollo, de adquisición de aprendizajes y conocimiento, que esa es una tarea permanente. A los padres de familia que hay que estar y velar por la responsabilidad de sus hijos, porque además es una responsabilidad de ustedes como padres para poder sacar adelante a estos jóvenes, no dejarlos por fuera de su proceso de enseñanza, ya sea por cuestiones de trabajo, pero hay que sacarle tiempo, hay que estar al tanto
de ello. Bueno. Y a las directivas de las instituciones, que hay que fortalecer la visión de actualización de los docentes y de con miras a qué, a que los procesos sean procesos efectivos, no engorrosos, que permitan no solamente la promoción, pero también que permitan ambientes de aprendizaje capaz de poder exigir niveles de calidad. ¿Su conclusión, César? Pues a los estudiantes que estén pendientes de los aspectos académicos, sin dejar a un lado los deportivos y culturales, a los padres de familia que se enteren mucho más de la normatividad y que estén presentes en cada una de las situaciones que están relacionadas con el desarrollo educativo de sus hijos, y a la comunidad educativa en general, pues a que aunen esfuerzos para que se creen programas evaluativos o de refuerzo institucional acorde a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Bueno, mi aporte ya como conclusión final a este decreto 1290 y a la evaluación es: el objetivo principal del proceso formativo es que los estudiantes desarrollen competencias, no entrenarlos para un examen específico. Así que, mis queridos televidentes, cibernautas e internautas, gracias por habernos sintonizado a través de este medio, y esperamos que en una próxima oportunidad podamos traer un nuevo tema de mucho interés para todos. Así que, hasta pronto.